Este sería el último video correspondiente a métodos de factorización. Acá vamos a trabajar los métodos de división sintética y agrupación, y mediante los ejemplos vamos a ver cómo se combinan con otros métodos. Muy importante recordar que estos métodos son particulares para expresiones cúbicas o de grados mayores. Igual, algunos los utilizan en otros casos donde, por ejemplo, se podía resolver con inspección. No hay ningún problema, pero como la recomendación sería trabajarlo en cúbicas o de grado mayor. Si a mí me piden factorizar este tipo de expresiones, yo puedo ver que son 6 términos y por lo tanto puedo pensar en métodos como agrupación. En agrupación vamos a buscar patrones, expresiones que se repitan. Por ejemplo, si yo tengo 4 y 8, uno es el doble del otro. Si tengo 7 y 77, uno es múltiplo por 11 del otro. Entonces, en este caso yo podría agrupar de esta forma: morado, naranja y verde. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos podría sacar factor común, de forma que para el primero me va a quedar un 2x a la 4 como factor común, en el segundo un 11x a la 2 como factor común, y en el tercero un 5 como factor común. Pero pasa algo curioso: todos ellos tienen el mismo factor entre paréntesis. Entonces, para esos tres términos, yo podría pasar el 7x menos 3 como factor común. Entonces, como se repiten los tres, puedo sacar ese 7x menos 3 como factor común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo lo tomo y lo saco a factor común, pues ¿cuál va a ser mi factor restante? Del primer término, este. Del segundo término, este. Y del tercer término, este. De manera que obtenemos como resultado esta expresión. Ahora, yo tengo que recordar que siempre necesito verificar si está factorizado al máximo. Entonces tengo que pensar si ya llegué a puras lineales o máximo, cuadrática y reductible, pero esto es de grado 4, entonces puede ser que yo pueda seguirlo factorizando. Entonces, ¿cómo se puede factorizar eso? Lo puedo ver como un tipo de cuadrática por sustitución. ¿Por qué? Porque aquí tengo aquel comportamiento de tener un exponente como el doble del otro. Tengo exponente 2 y tengo exponente 4. Entonces puedo hacer una inspección. Yo podría buscar dos valores que multiplicados me den 2x a la 4, 2x a la 2 y x a la 2, y dos valores que multiplicados me den 5. Entonces yo podría tener 1 y 5. Si hago la multiplicación en cruz, aquí me va a quedar 10x a la 2 más 1x a la 2, 11x a la 2, de forma que el resultado sería 7x menos 3, que fue el factor común que saqué antes, y el resultado de mi inspección, 2x a la 2 más 1 por x a la 2 más 5. En este ejemplo, tenemos que factorizar esta expresión de 4 términos. Entonces tengo que empezar a buscar patrones. Si ustedes ven, por ejemplo, el 16 tiene mitad, el 56 tiene séptima, y aquí tengo pues un 2 y un 7. Entonces podría empezar a suponer que ahí ya tengo un patrón. Podría ser estas parejas, morado y verde. Entonces, ¿qué puedo sacar en el paréntesis morado y qué puedo sacar en el paréntesis verde? Si ustedes ven, en el paréntesis morado yo podría sacar un factor común, literal, el x a la 3, y nos va a quedar como factor restante el 2x menos 7. Y luego en el paréntesis verde podría sacar a factor común un 8 y me va a quedar como factor restante un menos 2x más 7. Entonces, ahora, si lo vemos de forma global, tenemos dos términos. ¿Y qué sucede? En ambos términos
tengo casi la misma expresión. 2x menos 7 y menos 2x más 7. Es lo mismo, pero con todos los signos contrarios. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo veo que ese paréntesis lo podría sacar a factor común? Pues puedo hacer un viejo truquito que ya conocemos de secundaria, que es sacar un menos a factor común para que los dos paréntesis queden idénticos. ¿Por qué se vale eso? Porque si yo tengo 8 por menos 2x más 7, yo sé que eso es igual a menos 8 por 2x menos 7. Entonces, si yo sé que esa igualdad se cumple, yo lo puedo cambiar. Vean que sí, que si ustedes distribuyen, pues llegan a que esas dos expresiones son exactamente iguales. ¿Cuál es la ventaja de tener eso? Que este paréntesis es idéntico a este, entonces yo voy a poder sacar a factor común un 2x menos 7. Entonces me va a quedar esto como factor común. Del primer término me va a quedar el x a la 3 como factor restante y del segundo término me va a quedar el menos 8 como factor restante, que sería este de acá. Y ahora, ya el primer factor es lineal, el segundo factor es cúbico. Entonces, ¿qué creen que podemos hacer con ese segundo factor cúbico, el x a la 3 menos 8? Pues podríamos aplicarle una diferencia de cubos. Recordar, ¿verdad? Que entonces aquí yo puedo llegar y sacar raíz cúbica y raíz cúbica y completar con la fórmula que ya conocemos de diferencia de cubos. A continuación, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de división sintética como método de factorización, y para eso vamos a usar los mismos dos ejemplos que utilizamos en agrupación. Entonces, en división sintética lo primero que debo de hacer es buscar los valores que hacen que la expresión dé cero, o sea, qué números yo podría sustituir por cada una de las x para que toda esa expresión se anule y dé cero. ¿Por qué? Porque por el teorema del factor se dice que si yo sustituyo un número alfa en la expresión algebraica, o sea, si cambio las x por alfa y esa expresión nos da cero, quiere decir que x menos alfa es un factor de esa expresión. Entonces, si yo consigo el cero, voy a conseguir un factor. Entonces, ¿cómo buscamos esos posibles valores? Algunos posibles ceros serían todos los divisores del número que acompaña a la variable de mayor exponente. En este caso sería el 14. Mientras que otros posibles valores que hagan que la expresión me dé cero serían todos los posibles divisores del número que no tiene variable, en este caso el menos 15. Además, otros posibles valores serían los valores que resultan de dividir todos los divisores del menos 15 por todos los divisores del 14. Entonces, eso se oye enredado. En este caso en particular, tendríamos que los divisores del 14 serían más menos 1, más menos 2, más menos 7, más menos 14. Los divisores de menos 15 serían más menos 1, más menos 3, más menos 5 y más menos 15. Y para quedar más claros, los divisores que se obtienen de dividir los divisores de menos 15 con los divisores del 14 serían todos esos. Entonces, empezar a probar cuál de todos ellos hace que la expresión me dé cero es complejo porque tengo que empezar a sustituir y calcular y se hace muy engorroso. Entonces, me puedo ayudar con la calculadora para buscar cuál es el valor o cuáles son los valores que hacen que la expresión me dé cero. Si es cuadrática, son los valores que me dan mod de 5,3. Si es cúbica, los valores que me dan mod de 5,4. Si es de grados más altos, pues el método que puedo utilizar es Shift Calc, Alpha Calc. Por ahí, chicos, sí sería importante que busquen un videito de cómo se pondría
en la calculadora para poder sacar los ceros. Es muy sencillo, pero sí lleva sus pasillos. Entonces sé que hay varios que ya lo conocen del cole, otros no, entonces los motivo a que los que no lo conocen lo busquen un momentito. Es muy sencillito para poder buscar esos ceros. Queremos trabajar de una forma simplificada, entonces yo puedo trabajar con la calculadora para buscar el primer cero de la expresión. Entonces, si nosotros ponemos en la calculadora la expresión que teníamos originalmente con Shift Calc, Alpha Calc, vamos a encontrar justamente el 3 séptimos, que es lo mismo que encontramos haciéndolo a mano, y proceder a hacer la división sintética. Entonces, para la división sintética, la expresión tiene que estar ordenada. Acomodamos aquí los factores numéricos de la expresión original, aquí el 0 que encontramos con la calculadora, y lo que procedemos es a ir haciendo sumas. ¿En qué sentido? El primer número siempre lo vamos a bajar, y luego con este primer número lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por nuestro 0. Entonces, si nosotros hacemos 14 por 3 séptimos, eso nos da como resultado 6. Y hacemos la suma de estos dos que nos quedan en línea. Entonces, 6 menos 6 más 6 nos da 0. Y vuelvo a repetir el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar este por este. 0 por 3 séptimos, pues nos da 0. Y ahora nos toca hacer nuevamente una suma. Entonces, 77 más 0, pues nos da 77. Y vuelvo a repetir, este por este, 77 por 3 séptimos, eso nos da como resultado, vamos a ver, 33. Entonces, menos 33 más 33 nos da como resultado 0. Y vuelvo a repetir. Siempre va a ser tomar este resultado multiplicado por el 0 de la calculadora. 0 por 3 séptimos, pues nos da 0. Hago la suma. Esa suma nos da pues 35. Vuelvo a hacer la operación. 35 por 3 séptimos nos da 15. Y eso de ahí, el último siempre nos tiene que dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque este 0 es el residuo de la división. Muy importante. Y todo esto de acá va a ser nuestro cociente. ¿Qué quiere decir eso? Que la expresión que nosotros teníamos originalmente va a poderse escribir como dos factores. ¿Qué dos factores? Uno que se va a construir del 3 séptimos y otro que se va a construir del cociente. Entonces, vamos a tener que nuestra expresión original se va a poder ver como x menos 3 séptimos y luego vamos a tener, si la expresión original era de grado 5, acá vamos a tener de grado 4, entonces a este es x a la 4, este es x a la 3, este sería x a la 2, este sería x y este sería el número solito. Entonces sería 14x a la 4 más 0x a la 3 más 77x a la 2 más 0x más 35. Y ahí vamos factorizando nuestra expresión. La división sintética siempre me permite bajar un grado. Entonces, bien, pues teníamos nuestra expresión original, ya la factorizamos, ¿verdad? Este fue el valor que habíamos encontrado en la calculadora y este es nuestro cociente. Si ustedes ven, ya no escribimos los ceros, no hace falta 0x a la 3 y el 0x. Entonces, esa es una expresión de grado 4. Yo tengo que seguirla factorizando. Entonces, tengo que analizar cómo poder factorizar eso. Ya este está, ya este es lineal, pero este todavía falta. Entonces, lo primero que tengo que visualizar es que ahí hay un factor común muy importante. Siempre recuerden estar atentos de los factores comunes. Tenemos un factor común 7. Entonces, ¿por qué? Porque 14 tiene mitad,
14 tiene séptima, 77 tiene séptima y 35 tiene séptima. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ahora bien, a esta de grado 4 yo puedo hacerle una inspección. Entonces, vamos a recordar, si yo tengo 2x a la 4 más 11x a la 2 más 5, yo puedo empezar a buscar valores que multiplicados me den como resultado este de aquí, y dos valores que multiplicados me den el 5, que sería 1 y 5, y de ahí pues ya me va a salir el 11x a la 2 cuando lo sumo. De manera que esto factorizado se puede ver de esta manera. Y ahora, ya ahí factorizamos, ya ahí terminó la factorización, pero normalmente para cuestiones que vamos a ver más adelante, pues a veces sirve que no tengamos fracciones. Entonces, este 7 podría distribuirse convenientemente con uno de los paréntesis, recordando que la multiplicación, yo puedo multiplicar 2 primero y bajar los resultados y ya lo podría dejar así. Entonces ese 7 yo puedo distribuirlo convenientemente para quitar la fracción, de manera que nos quede esta expresión, y esa sería la solución final. Las cuadráticas son irreductibles, ustedes lo pueden revisar y ya no se pueden seguir factorizando más. Vamos a proseguir con este otro ejemplo. Entonces ahí tengo una expresión de grado 4 que quiero factorizar. Recordar que lo primero que debemos de hacer es buscar un 0. Entonces podemos usar el Shift Cal para buscar el 0 en particular. Al colocarlo pueden salir dos posibilidades, el 2 o el 7 medios. ¿De qué va a depender cuál de los dos les salgan? Del capricho de su calculadora, chicos. A uno les va a salir el 2, a otros les va a salir el 7 medios, depende de la cálculo completamente. Si yo quiero saber todos los ceros de una vez, sería a mano, ¿verdad? Que lo tengo que resolver. Pero entonces, suponiendo que la calculadora me dio que uno de los ceros es 2, entonces yo puedo hacer mi división sintética con 2. Puedo llegar entonces y completar para poner todos los números en mi división sintética. 2 menos 7, como no hay x al lado, tengo que completar con 0. Menos 16 y 56. Voy a hacer la división con 2. Recordando que aquí pues lo que hacemos es una suma. Bajamos el primero. Multiplicamos este con este. 2 por 2 es 4. Hacemos la suma. Nos da menos 3. Menos 3 por el 2 nos da menos 6. 0 menos 6 es menos 6. Menos 6 por el 2 que ya tenemos nos da menos 12. Esto sería menos 28. Y menos 28 por 2 es menos 56. Y nos da como resultado un residuo 0. Recordar que tiene que darnos residuo 0. ¿Qué significa esto? Que esta expresión se puede ir factorizando de la forma x menos 2, que sería de este de aquí, y luego 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 6x menos 28 de este de acá. Recordando que si originalmente la expresión era de grado 4, nuestro cociente va a quedar de un grado menor, grado 3. Ahora, ¿qué pasa? Ya este primero es lineal, pero ese segundo es cúbico. Entonces hay un problema. Ahí tenemos que volver a hacer división sintética. Ahora bien, nos toca analizar la expresión que nos quedó después de hacer esa primera división sintética. Tenemos que hallarle el 0. Entonces, como es una cúbica, se podría hacer con modo de 5,4 o también podríamos hacer Shift Calc. Si antes usamos el 2, ahora debería de salirnos el 7 medios como un 0. Y si antes usamos el 7 medios, ahora debería de salirnos el 2. Nuevamente, caprichos de la calculadora. Entonces, para la cúbica que nos quedó, yo voy a hacer la división sintética con 7 medios. Entonces, 2 menos 3 menos 6 menos 28 dividido por 7 medios. Y hacemos suma, recordando que el primero se baja. 2 por 7 medios, pues nos da 7, menos 3 más 7 es 4.
4 por 7 medios, eso nos da 14, menos 6 más 14 es 8, y 8 por 7 medios es 28, y como ya sabemos, el residuo nos tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir entonces este resultado que obtuvimos? Que yo puedo escribir la función, la que tenía originalmente, la expresión algebraica que tenía originalmente, como x menos 2, que fue el que habíamos encontrado en la diapositiva anterior. Ahora, de este 7 medios, pues nos salió este de aquí, y de este cociente nos quedó esta de acá. Entonces yo tengo que preguntarme si ya terminé el ejercicio o si no lo he terminado. Entonces, pues pasa algo curioso. Acá, en este verde, tenemos un factor común 2 que yo puedo sacar. Es cierto que ya está factorizado, pero no está factorizado al máximo. Entonces yo tengo que sacar a ese factor común 2. Si yo solo quiero factorizar, aquí terminé. Pero nuevamente, si quiero que la expresión se vea más bonita o si ya incluyo cuestiones de simplificación, pues en algunos casos nos va a servir multiplicar el 2 convenientemente por el factor que tiene fracción. Entonces, si yo distribuyo convenientemente, me va a quedar de esta forma. ¿Cuándo utilizo agrupación y cuándo utilizo división sintética? Como vimos, algunos ejemplos se pueden resolver con ambos, como estos dos que se presentaron, pero depende de la expresión algebraica. Puede ser que funcione solamente uno de ellos o que ninguno de los dos funcione. También llega a suceder. Si no logro establecer patrones, buscar formas como para poder sacar factor común, poder ver como paréntesis que se parezcan, posiblemente agrupación no sea mi método. Y en cambio, si no encuentro ceros reales, por ejemplo, si trabajo con ChipCalc y la calco se queda pensando una hora y me da soluciones con números complejos, entonces no puedo utilizar el segundo método porque él se basa en el teorema del factor. Necesito un valor que haga que la función de 0 para poder hacer la tabla. Pero si no consigo ese valor, ni siquiera puedo empezar la tabla. Entonces, en la práctica y en el folleto ustedes se van a encontrar ejercicios que solo salen con uno de esos métodos o que del todo no salen. Eso, repito, puede pasar. Entonces, es muy importante que hagamos varios ejemplos para poder empezar a identificar más fácilmente cuándo uno y cuándo el otro. Ahora sí, podemos trabajar la parte 3 de la práctica. La idea es que ahí ustedes, chicos, puedan tratar de hacerlo con división sintética. Me parece que la mayoría sale así. Hay algunos en donde los ceros no son racionales, entonces la división sintética no se puede hacer. La idea es que puedan justificar eso. Y de la parte 1, el 15, 17, 18 y 19 que habían quedado rezagados, también se pueden hacer acá. El 15, por ejemplo, me parece que era ese, había varias formas de resolverlo. Entonces los invito también a visualizar eso, si puedo hacerlo de una forma o de otra.